Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Hoy quería hacerles una recomendación que tiene que ver con inventariar nuestra colección, con tener información sobre algunos aspectos como de dónde las compramos las figuras, cuánto nos costaron, de qué marcas son, etcétera, ¿no? ¿Por qué yo hago esta recomendación? Ahora, lo vamos a ir charlando un poquito en todo el video. Como siempre sale de mi experiencia esto y desde ya que cualquiera que tome la idea la puede amoldar a su experiencia, a sus gustos. Pero bueno, en mi recomendación pasa por este lado, ¿no? Mi experiencia de coleccionista. Cuando empecé a comprar figuras de la JLU, ¿no es cierto? Esta es la última figura de la JLU que compré. Y bueno, la puse acá un poco como ejemplo. Cuando empecé a comprarlo hace bastantes años ya, aproximadamente 10 años que empecé con esa colección, en un momento tomé contacto con una persona que las vendía bastante económicas y demás, entonces todos los meses le estaba comprando, era mi única colección, me dedicaba totalmente al JLU. Y ahí empezó esta idea me armé un Excel en donde yo anotaba todos los meses qué figura estaba comprando, cuánto me costaba y hacía como una especie de cuentita, no decir, cuánto gasto por mes, tratando de no pasarme de cierta raya que yo me había puesto. Así que a veces compraba más figuras, a veces compraba menos, dependiendo de cuánto saliera cada una. Y me parecía también una idea piola como para seguir tener una idea de lo que estaba comprando, ¿no? Así rápidamente esta colección llegó a tener más de 100 figuras. Yo actualmente creo que tengo cerca de 120, 130. Siempre me pierdo al contarlas. En un momento tenía muchas variantes que después las vendí y demás. Pero ese Excel me sirvió como para mantenerme al tanto de lo que estaba gastando en esa colección. Fue el principal objetivo de ese Excel. Después, con algunos problemas que tuve con un rígido que se fundió, en algún momento también perdí algunos datos porque no le había hecho un backup y sin querer borré algunas cosas y demás. Ese archivo medio que se perdió, lo tengo que buscar. Si lo encuentro está incompleto, pero podría tener una idea más o menos de lo que había, de lo que me costaban esas figuras, que es una información que me gustaría tener ahora. Por ahí no sería muy útil, pero me gustaría tener. A mí me gusta tener datos sobre mi colección. Hay datos que a lo mejor nos sirven para el futuro, otros por ahí que los tenemos por gusto, pero a mí en lo particular me gusta tener esa información porque uno no sabe cuándo le puede llegar a servir. ¿Qué es esto que está acá? Esto es justamente mi bitácora o mi inventario de las colecciones. Como pueden ver, después de ese Excel, un poco porque quise cambiar de onda y hacerlo en papel, un poco porque, por distintas cuestiones familiares siempre hay agendas viejas dando vuelta por mi casa. Agarré esta agenda que ya, esto fue en el 2015 más o menos, cuando empecé a coleccionar figuras justamente de Star Wars. Estas dos son mis primeras figuras de Star Wars y no solamente lo sé porque me acuerdo, sino porque está anotado acá, es las dos primeras entradas de la primera página, dice 2015 Star Wars y habla de estas dos figuras. Ahí arranqué con esta bitácora, ¿no? Con este inventario. Y me sirve porque, como ahora vamos a ver en las recomendaciones de la información que yo estoy anotando, la recomendación que yo les hago para cómo armar este inventario, puse varias cosas que generalmente me terminan sirviendo, ¿no? Pero vamos específicamente a ver qué es lo que yo les recomiendo, ¿no? para este inventario. Primero, tener la fecha precisa de cuándo compramos una figura. A lo mejor no es necesario tan preciso, ¿no? Pero yo lo que hago es cada año arranco una página en cada colección y voy anotando ahí, como mínimo pongo el mes. A veces pasa que le compro algo a alguien, sobre todo cuando no queda registro fácil de acceder, y de repente digo, ¿cuándo compré esto? En mayo. Pongo mayo y ya está. A veces me acuerdo bien el día o lo anoto en el momento y pongo hasta el día, ¿no? Eso nos facilita también si compramos algo en Mercado Libre, como tenemos registro de todo lo que compramos. Está bueno porque, nos olvidamos, a lo mejor nos olvidamos hasta en qué año fue. A veces me pasa cuando compro algo en diciembre o en enero y ya no me acuerdo después en qué año lo compré. Ahí tengo la fecha precisa en Mercado Libre y lo puedo anotar, ¿sí? ¿Eso para qué sirve? Justamente para decir, a ver, ¿cuándo compré esto? ¿Cuál fue la primera figura de mi colección? ¿Cuál fue la segunda? Pues la primera generalmente nos acordamos.
pero a veces la segunda no nos acordamos o no nos acordamos bien cuál fue la última, si es que hace varios años que a lo mejor en una colección de esas que compramos y abandonamos, por así decirlo, por un tiempo porque a lo mejor no conseguimos ninguna figura. Y bueno, yo esta figura yo ahora me acuerdo puntualmente que es la última. Me acuerdo que la compré hará cosa de un año, principio de 2020, pero a lo mejor dentro de un tiempo no me acuerdo. Entonces, bueno, ahí tengo todos los registros, ¿no? A mí me gusta tener esa información. Otra cuestión para anotar es el nombre completo de la figura. Y esto tiene que ver mucho con las líneas, ¿sí? Si, por ejemplo, JLU hay variantes, hay bastante variantes de ciertos personajes. Entonces de repente si yo pongo Batman, bueno, pero ¿cuántos Batman tengo? Bueno, tengo, no sé, 5 Batman, bueno, tengo la variante tanto, la versión tanto, la versión de traje verde, la versión de traje rojo, lo que sea, lo anotamos. Porque hay variantes que a veces son distintas, no es solamente, no sé, el color, sino también venía con otro accesorio, alguna que es más cara que otra, más difícil. Eso es particularmente importante con las figuras de Star Wars, sobre todo las de esta escala, que muchas veces fueron reeditadas en distintas colecciones, en distintas líneas. Entonces, bueno, yo tengo la versión de Vintage Trilogy, ¿cómo se llama? De Original Trilogy Collection. Bueno, a ver, esa variante a lo mejor tenía otro trabajo de pintura distinto, o algún accesorio, alguna cosa que no tiene una versión que salió 5 años después. ¿Sí? Entonces, bueno, tratar de, en la medida de lo posible, investigar esa información y tenerla anotada porque el día de mañana, si queremos, por ejemplo, vender una figura, a lo mejor una variante vale más que una versión de un personaje, vale mucho más que otra. Entonces, a lo mejor, bueno, no, podemos estar hasta perdiendo plata si nos olvidamos de algún detalle. También es interesante para saber exactamente qué es lo que tenemos en nuestra colección, ¿no es cierto? También, como para tener en cuenta, es anotar el estado de la figura cuando la compramos, ¿sí? Esto de nuevo es muy importante porque si tenemos, sobre todo si nos dedicamos a pocas colecciones y a lo mejor compramos mucho por año, pasando 5 años podemos llegar a tener muchas figuras. Eso es lo que a mí me pasó un poco justamente con la JLU. Yo tenía más de 100 y yo creo que debo haber llegado a las 150, después empecé a vender y bueno, ahora ya quedé en 120, 130. Entonces a lo mejor puede ser que haya detalles que se nos estén escapando. En la JLU por lo general, por ejemplo, las figuras no tienen muchos accesorios, entonces no es tan importante, pero de repente anotar que una figura yo la compré, por ejemplo, con un problema de pintura o que le faltaba algún accesorio, que había sido reparada. Todo ese tipo de cosas es importante porque puede pasar que al tener 100, 200 figuras, que parece una locura, pero se puede llegar a veces, a lo mejor llegar una figura, no me acuerdo, uy, se rompió, uy, esta la compré nueva o esta, no, me fijo en mi bitácora, en mi inventario y digo, no, esta la compré rota, se ve que ese arreglo que le hice se le rompió, o ese arreglo que le había hecho el vendedor y que me avisó, se ve que se rompió. Che, esta mancha de pintura o este despintado estaba cuando ya la compré, uy, no, le está pasando algo a la figura, ¿no? Hace un tiempo, por ejemplo, yo descubrí que un par de figuras de Star Wars que compré hace unos años se están desarrollando unas marcas que no estaban cuando yo las compré. Yo sé que no estaban porque me acuerdo y también porque cuando yo lo anoté acá en el inventario no anoté esas manchas, ¿sí? Yo sé que las compré nuevas prácticamente, entonces de repente puedo darme cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Anotar el estado. Si las compré sueltas, si las compré en blister o en caja, lo que sea. Si estaban completas, si tenían alguna faltante, si tenían algún detalle de pintura, alguna reparación, si tenían a lo mejor algún accesorio que no correspondía con esa figura, pero estaba reemplazando otra cosa que no estaba, si las compré en lote. Por ejemplo, bueno, este Jawa, yo lo compré así, yo sé que a este Jawa le falta una armita. Bueno, está anotado eso, ¿sí? Yo sé que esta figura de Transformers la compré en blister. Entonces sé que si el día de mañana tiene algún problema, que no sé, pasa algo, bueno, a ver, es algo que no, yo sé que no venía con la figura, no es algún deterioro que por ahí le pasó. Yo sé que esta figura tiene un brazo intercambiable y yo sé que la compré con ese brazo intercambiable, entonces si el día de mañana lo quiero cambiar, sé en la bitácora, me puedo fijar en ese inventario
que lo compré con eso. Ahora, si no lo encuentro es porque lo perdí, ¿sí? ¿Vieron cómo pueden llegar a pasar esas cosas, no? Por ahí perdemos algo en la colección y después nos olvidamos si es que lo tenía o no. Bueno, ahí yo tengo todo anotado y es menos probable que pasen ese tipo de confusiones. Después, también, dos cosas que son importantes. El precio, ¿sí? Porque, bueno, nos puede llegar a servir para esto que yo decía antes, de repente tener una idea de cuánto gastamos por mes o cuánto gastamos por año, sobre todo si lo tenemos en un Excel bien pipí cucú, algo que yo siempre digo que voy a hacer pero no hago. Algún día voy a digitalizar esta cosa que ya se está quedando chica, aparte de que está hecha pelota y tiene hojas arrancadas y desprolijas y demás, por eso no se las muestro. Si lo tenemos digitalizado podemos agarrar y hasta hacer estadísticas. Eso le puede llegar a servir o interesar a alguien, decir, bueno, a ver cuánto gasté este año en Motu, cuánto gasté este año en JLU, a ver cuántas figuras compré en total, cuántas figuras compré de tal línea. Y eso nos puede llegar a ayudar a decir, bueno, por ejemplo, cosas como, a ver, voy a equilibrar mis colecciones, a ver, tengo medio abandonado JLU, bueno, a ver, este año voy a ponerme las pilas porque no la quiero abandonar. Tengo demasiadas figuras de Star Wars, ya no me alcanza el espacio, a ver qué, bueno, puedo hacer esto, no sé, nos ayuda un poquitito como para tener en cuenta ese tipo de cuestiones. Y con respecto al precio puntualmente, me va a servir, como dije antes también, ahora vamos a hablar de otra cuestión con el tema del precio, pero me sirve como para más o menos tener en cuenta cuánto estoy gastando, ¿no? Lamentablemente con el tema de la inflación acá en Argentina, a veces eso como que no tiene mucha validez, porque al año siguiente vamos a estar teóricamente gastando más por la inflación. A lo mejor gastamos menos, pero es un número más grande. Bueno, pero como para tener una idea, podemos anotar, por ejemplo, el envío separado, también tenerlo en cuenta, o bueno, si lo compramos en cuotas. Yo todo eso lo anoto como para tenerlo en cuenta, porque a veces de repente hay una figura que decimos, uy, me salió muy cara, bueno, pero venía con financiación incluida en Mercado Libre, y bueno, dale, es un detalle como para tener en cuenta. Y finalmente, otra cuestión para anotar, que a mí me parece también importante, es a quién le compramos esa figura, ¿no? ¿Quién fue el vendedor? ¿La compramos en Mercado Libre? ¿La compramos en Tienda Mía, en AliExpress? ¿Se la compramos a una persona específica? ¿La compramos a lo mejor en una comiquería de mi ciudad? ¿La compramos en una convención? Todo eso puede llegar a ser interesante porque a lo mejor yo compré alguna figura muy puntual de una línea y quiero comprar otra y digo, bueno, a ver, puedo buscar de vuelta contactar a esa persona, ¿no? Si la encontré en Mercado Libre y bueno, a ver, por ahí no encuentro exactamente ese mismo vendedor, voy a encontrar otro. Pero hay veces hay personas que específicamente tienden a tener mucho de ciertas figuras, ¿no? De ciertas líneas. Tienen mucho Marvel Legends, tienen mucho Star Wars, se especializan, vendedores que se especializan en ciertas cosas. Entonces, anotar el dato me puede llegar a servir. Yo a lo mejor por un par de años no compro Marvel Legends porque no se me cantó, porque no encontré nada. Y de repente digo, che, voy a buscar, a ver este flaco, a ver, lo voy a contactar, lo voy a mandar de vuelta, ¿no? Voy a buscar el Facebook, lo voy a buscar a lo mejor en un grupo de venta. O en persona si es que vive en mi ciudad, a ver qué onda, ¿no? Entonces me puede llegar a servir ese dato para el día de mañana. Así que bueno, esos son principalmente los datos que yo más les recomendaría anotar en esta bitácora, en este inventario, como quieran llamarlo, ¿no? Un poco no solamente vamos a tener el inventario de qué es lo que tenemos en la colección, sino también todos esos datos ordenados por fecha que nos van a dar un panorama general de del camino que hicimos nosotros como coleccionistas, ¿no? A lo mejor hay años que compramos poco porque no teníamos un buen trabajo, porque bueno, tuvimos determinada situación que no nos permitió hacer más gastos. A lo mejor al año siguiente compramos más o arrancamos una colección. Son todos datos que está piola tenerlos, me parece a mí. Finalmente también, una cosa que podemos hacer, y a esto me refería yo cuando les recomendaba anotar el precio, es también anotar cuando vendemos algo. Yo lo que suelo hacer es tacharlo, o bueno, fui cambiando un poco el método, ¿no? Al principio yo solamente lo tachaba, pero después también lo que pueden hacer es como una entrada más en ese inventario, como en vez de que estamos comprando algo, lo ponemos justamente como una venta, no solamente tacharlo,
para acordarnos que eso que en su momento compramos ya está vendido, sino anotar la venta después en la fecha que corresponda. Y bueno, obviamente poner también estos datos. Podemos poner a quién se lo vendimos y sobre todo cuánto fue esa venta, ¿sí? De nuevo, acá en Argentina por ahí es difícil, por toda esta cuestión de la inflación que todos los años tenemos bastante, llevar un registro de si ganamos o perdimos con esa venta, ¿sí? Yo recientemente estuve vendiendo cosas que las vendí por varias veces el precio a las cuales las compré, pero realmente no sé si salí ganando. Vendí cosas a 7, 8 veces más de lo que yo lo compré, porque lo compré muy barato en su momento, pero con toda la corrida inflacionaria de 10 años o de 7, 5 años, realmente no sé si salí ganando o perdiendo, pero bueno, me lo anoto como para tener una idea más o menos bueno, de lo que saqué, ¿no es cierto? Porque generalmente también esa plata, muchas veces lo que hacen muchos coleccionistas es lo que se vende se reinvierte en la colección, entonces bueno, también es una forma de saber de dónde salieron esos recursos, ¿no? A lo mejor eso que yo vendí me generó mucha plata para comprar muchas cosas y no salió de mi sueldo, no salió de reinvertir en alguna colección. Así que bueno, más o menos esto es lo que tengo para decirles. Obviamente, como dije antes, es una recomendación que yo les hago y tiene que tener en cuenta, bueno, si a lo mejor hay algunos datos que ustedes no quieran anotar de esto, no les interese, o algunos datos que a mí no se me ocurrieron y también les interesa a ustedes anotarlos, es bienvenido, la pueden cambiar como quieran a esta forma de organizar la información. Pero como dije antes, me parece que es una herramienta interesante que muchas veces no nos acordamos, no lo utilizamos y bueno, con el tiempo puede pasar que nos olvidemos. Yo lo he comentado un par de veces, de hecho este canal es una forma de bitácora en donde yo voy contando cuándo compré más o menos esta figura. Lo que pasa es que es muy imprecisa porque muchas veces ese video sale, no sé, un mes o 2 semanas después. Hay información que a lo mejor yo no lo digo, no digo quién se lo compré a veces en los videos y demás, pero más o menos es como para que ustedes puedan tener cierta idea de cómo va creciendo mi colección, porque es lo que me interesa comentar. Pero al mismo tiempo trato de mantener un registro más preciso a través de este libro mágico que algún día tengo que digitalizar y tirar. Pero bueno, espero que les haya servido la información, la recomendación. Como siempre, bueno, sigo trayéndole algunas herramientas como para ayudarlos a ustedes con sus colecciones respectivas. Y bueno, como siempre los invito a que se suscriban al canal si no están ya suscritos, que bueno, que me ayuden compartiendo este material, dejándome comentarios, dando likes. Y bueno, nos vemos en los próximos videos. Un abrazo grande, hasta luego.